Y un saludo para Alexis Figueroa, Cristóbal Arechiga, Doge Beta, Miguel Romero, Jorge Campa y Víctor Toledo. Muchas gracias por estar suscritos al canal, ya casi somos 700 suscriptores. Una perspectiva diferente. Capítulo 17. Preparación para los exámenes Chunin. Justo en ese mismo día, el equipo 7 seguía continuando con sus misiones diarias, de las cuales, se podría decir que eran simplemente las tareas básicas y aburridas. La misión que tenían en ese momento, era ni más ni menos que sacar la basura de un río. ¡Oh, genial! Me encanta recoger basura. Esta es una misión digna para un ninja. Dijo Naruto sarcásticamente con un tono molesto. Sasuke estaba totalmente de acuerdo con el sarcasmo de su compañero, ya que también no le gustaba tener que sacar la basura. Kakashi-sensei, ¿hay al menos una misión de verdad? ¿Una que no tenga que ver con limpiar, pasear perros o quitar basura? El Younen a cargo, que se encontraba de pie recostado en un árbol leyendo un libro, le contestó con un simple suspiro al escuchar las quejas de sus estudiantes. Ahora mismo no hay muchas misiones. Deberían agradecer que al menos tengan misiones. Al rubio no le parecía gracioso, era totalmente imposible que no hubiera misiones más allá de las ordinarias. Vamos, ¿en serio me está diciendo que no hay al menos una misión rango C? Las de rango D ya me están cansando un poco. Si fuera sabido que ser ninja fuera aburrido, mejor hubiera preferido trabajar en un McDonald's. Chicos, vean el lado bueno. Con la experiencia que van a ganar al completar estas misiones, podrán hacer el informe de la misión ustedes solos. Naruto por otro lado, no se había creído para nada la mentira que había dicho el peliblanco, así que tras señalar la red que tenía en la mano, le contestó a Kakashi con un poco de sarcasmo en su voz. Por supuesto, hacer informe de la misión. Como si pudieras llamar esto misión. El Dobe tiene razón. Realmente no hay mejores misiones o nos están dando estas misiones rango de por ser simplemente ser recién salidos de la academia. El Uchiha había tenido un buen punto a la hora de preguntar, pero al parecer Kakashi no parecía importarle mucho la pregunta. Ahora mismo deberían estar concentrados más en la misión y menos en quejarse. A lo que el rubio, rápidamente le contestó de nuevo de forma sarcástica. Claro, como si recoger basura fuera tan difícil y tuviera que utilizar toda mi concentración para ello. El peliblanco quería golpear a su alumno por su incompetencia, pero como estaba tan apañado a seguir leyendo su libro, le ordenó a la pelirosada. Sakura, ¿podrías golpear a Naruto por mí? Naruto por simple reflejo, se alejó lo más posible de la pelirosada corriendo a través del río. Oiga, no se vale, si va a asesinarme, mejor hágalo con sus propias manos. Todos en ese instante no podían creer lo que había pasado, simplemente no podían entender qué había ocurrido. No les había sorprendido que el rubio huyera de Sakura, sino la manera con la que había huido de ella. La pelirosada no podría creer lo que estaba viendo, que no pudo evitar preguntar. ¿Pero qué? Naruto. ¿Cómo estás haciendo eso? Incluso Sasuke estaba sorprendido, pero al mismo tiempo enojado al saber que su compañero seguía estando aún por encima de él. Tobe, ¿desde cuándo puedes caminar sobre el agua? Naruto no sabía qué era lo que estaban hablando sus compañeros, pero luego de unos segundos para mirar el suelo, se dio cuenta que estaba parado sobre el agua. Oh mierda, no me di cuenta, lo hice por puro reflejo. Apenas está empezando el capítulo y la estoy cagando. Se supone que Kakashi no tiene que ver mis habilidades. El rubio estaba un poco molesto por no haberse dado cuenta de su error, pero ya no podía hacer mucho, ya el error estaba hecho. Kakashi por otro lado, ya no parecía estar impresionado por lo que había visto de su alumno. Ah, ¿con qué fue eso? Ahora entiendo cómo fue que pudo llegar tan rápido en el bote en la misión de la Tierra de las Olas. Simplemente caminó sobre el agua. Esto ya no me sorprende, pero, ¿por qué ocultar sus habilidades? Naruto al ver que su pequeño secreto había sido revelado, volvió al grupo caminando sobre el agua. Bueno, ya da igual. De todas maneras lo iban a descubrir tarde o temprano. Me pregunto si con eso nos podrán dar una misión que no tenga nada que ver con las tareas del hogar. Aunque dudo que eso ocurra. En el momento en el que Naruto volvió a tocar tierra firme, su pelinegro compañero lo confrontó queriendo obtener respuestas, ya que él también quería aprender a hacer lo mismo. ¿Por qué nunca me dijiste que podías caminar sobre el agua? A lo que el rubio le respondió con una pequeña sonrisa. Es porque nunca me lo preguntaste. Había sido una respuesta algo creíble, ya que realmente él nunca le había preguntado a su compañero si sabía dicha técnica. Kakashi-sensei, enséñame a caminar también sobre el agua, no puedo dejar que el Tobe se me adelante. Naruto simplemente se rió en su mente por lo que el Uchiha iba a sufrir, ya que sabía que iba a tener un entrenamiento mucho peor que la de escalada de árboles. Buena suerte con eso, Sasuke. Me tomó como 5 meses aprender a caminar sobre el agua aún teniendo a Kurama enseñándome. Kakashi en cambio, se estaba llenando de curiosidad, si el rubio estaba ocultando cosas, era una señal de que quería hacer algo. Naruto. ¿Qué más cosas sabes hacer?
El rubio no quería responder aquella pregunta, ya que al saber que Kakashi era un Jounin, sabría de inmediato si estaba mintiendo. Pero él tenía una salida de escape del cual tenía que hacerlo de manera disimulada, para que no viera que estaba huyendo de la pregunta. Pues, déjame recordar. Sé dar buenos masajes, sé medio cocinar, sé hacer enojar rápido a las personas, y por lo visto. Tras decir esa frase, Naruto observó a su compañera. Por lo visto, también sé besar. El aura asesina de Sakura en ese momento se había disparado hasta los cielos, ella no le gustaba recordar su segundo momento más vergonzoso de su vida. Ahora sí voy a matarte. Y tras decirle esas palabras, ella apretó su puño con toda su fuerza, y de un puñetazo a la cara, Sakura hizo desaparecer al rubio en un humo. Como era de esperarse, ella gritó al darse cuenta que había sido un clon. ¡Ah! No puede ser. Era un clon. Kakashi no hizo más que soltar un suspiro. Gracias, Sakura. Hiciste que desapareciera antes de hacerle más preguntas. Pero ella rápidamente soltó su excusa. Oiga. Usted me dijo que lo golpeara. Mientras tanto, afuera de la Academia Ninja. Un Naruto se encontraba recostado sobre la pared como si estuviera esperando a alguien, a lo que en ese momento, los recuerdos de su clon le llegaron a la mente. ¿Eh? ¿Con qué mi clon hizo enojar a Sakura para escapar de las preguntas? Fue buena idea. Aunque voy a recibir un regaño de Kakashi por haber abandonado la supuesta misión. De todas maneras, era la última misión del día. No es como si me perdiera de mucho. Hasta ahora ha sido el mes más aburrido que he tenido en la vida. Aparte de tener que enseñarles a los niños a cómo controlar bien su chakra, lo demás ha sido una pérdida de tiempo. Me pregunto el por qué nos dan misiones cutres. Al principio no me quejaba, pero esto no me está preparando para los exámenes Chunin. El chico en su mente seguía divagando sobre qué estaban ocurriendo con las misiones, él había teorizado que era por su culpa, que al momento de haber usado chakra del Kyuubi, hizo al Hokage ponerse alerta de la situación, y que por eso le daban misiones simples, porque no requerían de mucho esfuerzo. Habían pasado alrededor de 20 minutos, esperando fuera de la Academia Ninja, él no tenía nada mejor que hacer como siempre. Estaba esperando a los niños para su entrenamiento, él simplemente lo hacía porque se lo habían suplicado, y no podía decirle no a unos chicos que le pedían ayuda de corazón. Luego de unos segundos más, una multitud de estudiantes salieron de la academia. Pasaron alrededor de otros 5 minutos hasta que pudo lograr divisar a 2 de los niños. Ustedes dos, por aquí. Decía el rubio al ver tanto a Konohamaru como a Udon. Ellos inmediatamente se acercaron al ver y reconocer la voz del chico, pero, parecían estar algo tristes. Jefe, ¿qué hace aquí? Naruto había notado la pregunta entristecida de Konohamaru, era algo raro de ver en el chico, ya que por lo general, era un chico imperativo. Simplemente termine las misiones de hoy, estaba aburrido y no había nada mejor que hacer. Pero cuéntenme, ¿por qué esa cara? ¿Y dónde está Moeji? Se le hizo tarde. El rubio en ese instante observó la salida de la academia para ver si podía observarla salir, pero no había ocurrido nada. Larga historia. Le respondió Konohamaru. Naruto no podía comprender qué había ocurrido, ya que conociéndola un poco, era de esperarse que ella fuera la primera en salir de la academia. Larga historia. ¿Le pasó algo malo? A lo que Udon le respondió rápidamente sintiéndose algo culpable. A Moeji la castigaron por quedarse dormida en clase. El rubio estaba aún más confundido, ya que no podía entender cómo era que alguien se había dormido en clase con gente alrededor. ¿Se quedó dormida? ¿Cómo alguien puede quedarse dormido en clases? Olvídenlo, creo que yo también lo hice. Naruto ya había olvidado todas las veces que se había dormido en clases, anteriormente no había sido un problema, pero recordando que podía escaparse del castigo usando sus clones, le hacía suponer que él nunca iba a aprender la lección. Explíquenme qué sucedió exactamente. El rubio quería saber la historia completa, él tenía pensado poner su mano en su cabeza para ver sus recuerdos, pero eso sería realmente ridículo si se lo pensase bien. Los niños simplemente asintieron en afirmación para proceder a contarle la historia. Flashback en el aula de clases. Los niños junto con otros estudiantes de la clase, se encontraban sentados en sus respectivos asientos en clase. Los tres estaban en la misma línea en la misma mesa, Konohamaru a la izquierda, Udon en la derecha, y Moeji justo en medio. Como era lo normal, estaban teniendo la peor clase de historia que habían tenido hasta la fecha. ¿Cuándo será la hora de salir? Pensó Konohamaru en su mente mientras veía cómo Iruka le hablaba a la clase. Udon por otro lado, se encontraba anotando todo rápidamente en su cuaderno, no le molestaba del todo, pero tenía que mantenerse como el mejor de la clase en el lado teórico. Los dos estaban tan concentrados, entre comillas, en la clase, apenas se dieron cuenta que su compañera, tenía su cabeza acostada en la mesa. Tanto Konohamaru como Udon, al notar que Moeji estaba dormida, intentaron despertarla, pero antes de que los dos pudieran hacer algo, Iruka ya se encontraba enfrente de ella. Moeji. Habló Iruka con un tono de voz molesto. Como era de esperarse, la joven Loli se despertó de golpe al escuchar que habían dicho su nombre.
Moeji, ¿mi clase te parece aburrida? Preguntó Iruka aún molesto de que alguien se haya dormido en su clase. Sí, digo, no Iruka-sensei. Ella estaba completamente desorientada por haber despertado de golpe, que aún no estaba asimilando bien lo que estaba pasando. Pero Iruka le iba a dar igual la excusa que pusiera la niña, ya que iba a castigarla de todas maneras por haber dormido en la clase. No te preocupes, podrás dormir bien. En la hora de castigo. Y tras decir aquellas palabras, el hombre regresó al pizarrón. ¿Un castigo? Pero Iruka-sensei, yo tenía que ir a entre. Ella en ese instante había cortado su propia oración, ya que había recordado que no tenía que decir que estaba entrenando por Naruto. Pero Iruka al parecer, no le parecía importarle mucho dónde tenía que ir Moeji, ya que simplemente se quedó en silencio. Los niños que estaban a su alrededor comenzaron a murmurar por mera gracia de que alguien se haya quedado dormido en clases. Esto ya no me sorprende. Aún no entiendo cómo es que ella aún sigue en la academia. La perdedora no va a cambiar nunca. Tanto Konohamaru como Udon no sabían cómo actuar en esta situación. Moeji, al sentir que era el centro de sus burlas, empezó a lagrimear un poco por los ojos, pero intentó lo más posible de no llorar. Fin del flashback. ¿Y ya? ¿Es todo? Maldita sea con Iruka y sus castigos sin sentido. No pudo al menos dejarla pasar al menos una vez. Naruto estaba un poco enojado por lo que había ocurrido, simplemente para él ese castigo había sido totalmente injustificado. Sí, él había sido castigado por haberse quedado dormido en clases, pero había sido más porque les había respondido a sus maestros de mala manera que cualquier otra cosa. Jefe. Es que no ha sido la primera vez que sucede. Le respondió Konohamaru. A lo que el rubio se confundió ante sus palabras. ¿No es la primera vez que lo hace? ¿Cuántas veces se quedó dormida? Ha sido así desde el año pasado. Ella nunca ha sido muy buena como que digamos, ya que casi siempre se quedaba dormida en clase. Naruto no podía entender cómo era que alguien como ella, que quería entrenar para hacerse más fuerte, se pudiera quedar dormida en las clases de la academia. De todas maneras, era algo que el rubio iba a averiguar de mala manera si ese fuera el caso. ¿Saben qué? Me da igual, ¿dónde está ella? Konohamaru inmediatamente le respondió señalando una dirección. Ella sigue en clase de Iruka. De acuerdo. Yo me encargo. Hablaremos de esto cuando vuelva. Naruto, tras decirle esas palabras, se dirigió hacia dentro de la academia tronando sus dedos, dando como señal que le iba a dar una paliza a alguien. Jefe, ¿va a hablar con Iruka-sensei para que perdone a Moeji? A lo que el rubio, sin mirar atrás, le respondió mientras hacía una sonrisa maliciosa. Oh sí, claro que vamos a hablar. Udon, por otro lado, no estaba muy convencido con sus palabras. ¿Está seguro que puede hacerlo? Nosotros le insistimos, pero no parecía cambiar de opinión. El rubio, tras escuchar la pregunta, se detuvo en el camino, para simplemente girar su cabeza mostrándole una pequeña sonrisa. Yo no soy ustedes. Acto seguido, entró corriendo a la academia. ¿Crees que él pueda convencer a Iruka-sensei de liberar a Moeji? El chico de lentes estaba dudando un poco sobre lo que pasaría, pero Konohamaru no iba a permitir que dudaran del rubio. Por supuesto que sí, no por nada es el jefe. Udon, al contrario, aún seguía dudando sobre el rumor que había escuchado de Naruto. Bueno. Hablando de eso, no es por dejarlo mal ni nada, pero escuche que fue el peor de su clase. Incluso creen que es el peor de toda la generación. Para Konohamaru le era imposible ver cómo su jefe fuera un debilucho, había visto algunas de sus habilidades, ningún perdedor se le haría posible enseñar cosas como hace el rubio. No, eso es imposible. Creo que estás hablando de alguien más. El jefe venció a Ebisu, un Jounin. Es imposible que un perdedor pueda vencer a un Jounin. Pero Udon tenía una duda sobre algo, así que disparó su pregunta. No lo entiendo, si es tan fuerte como para vencer a Ebisu, ¿cómo es que no fue el genio de su clase? Además, si un chico es capaz de vencer a un Jounin, debería ser una noticia que supiera todo el mundo. Konohamaru no sabía cómo responder, había sido una pregunta que tenía mucho sentido. Si Naruto fuera realmente fuerte, entonces ¿por qué no era el mejor de su clase a pesar de tener habilidades asombrosas? No lo sé. Se lo preguntaremos cuando vuelva, ¿sí? Mientras tanto, en algún lugar de la academia. Naruto se encontraba espiando afuera de la ventana de la clase de Iruka que se encontraba en el primer piso. Veamos. Está el idiota de Iruka, y también Moeji. Perfecto, esto será mucho más fácil de lo que creí. Solo es cuestión de... En ese instante, alguien abrió la puerta del salón de clases, y no era ni más ni menos que Hiruzen Sarutobi. Iruka. ¿Puedo hablar contigo? Iruka se había sorprendido al ver al Hokage, lo único que se estaba preguntando en la cabeza, era el por qué el tercer Hokage estaba en su salón de clases personalmente. Si realmente quería hablar con él, pudo haber enviado un ninja para pedir que lo hiciera, pero al notar que había ido personalmente, sabía que era algo muy importante. Sí, señor Hokage. Tengo que decirte algo importante, ¿te importaría hablar afuera?
Preguntó el viejo en el mismo segundo tras ver a Moeji. Iruka lo siguió afuera del salón sin ninguna protesta. Naruto, por otro lado, estaba sorprendido de que su plan haya funcionado muy bien. Cayó en la trampa. ¿Cómo es posible que no haya visto que era un clon con una transformación? Solo esperó que no lo descubra tan rápido. El rubio, al ver que Iruka se había ido del salón de clases, procedió a abrir la ventana. Moeji en ese instante se había percatado que Naruto estaba presente. Naruto, ¿qué haces aquí? Acto seguido, el chico entró al salón con una pequeña sonrisa. Yo. Simplemente pasaba por aquí a saludar. ¿Castigada? La Loli no hizo más que apartar su mirada algo triste mientras ignoraba la pregunta. Vamos, solo era una broma. No importa, de todas maneras estoy aquí para sacarte del castigo. Naruto esperaba una expresión de sorpresa por parte de la niña, pero el único quien fue sorprendido fue él tras escuchar la respuesta de ella. Vete. Era lo único que había dicho Moeji aún sin mirarlo a la cara. ¿Qué? Vamos, vas a perderte el entrenamiento de hoy, y este apenas es el segundo día. Naruto no comprendía qué era lo que le estaba pasando a la Loli. El día anterior había estado emocionada por haber recibido entrenamiento, pero la persona con la quien estaba hablando, no parecía ser la misma la de ayer. No importa, entrenen sin mí. ¿Cómo que no importa? ¿Me puedes decir qué está pasando? Ayer te habías emocionado, cuando escuchaste que iba a ser su entrenador a tiempo completo, pero ahora, es como si te rindieras tan fácilmente. ¿Acaso quieres ser una perdedora? El rubio tenía pensado animarla un poco, pero lo que no sabía, era que al decir que iba a hacer una perdedora, lo había hecho aún peor. Yo ya soy una perdedora. Con aquella revelación él de inmediato supo que la había arruinado, así que rápidamente intentó solucionarlo. ¿Una perdedora? Sí, claro, y yo soy una princesa a quien secuestran cada 5 minutos, y que es rescatada por un fontanero a quien dejaré en la friendzone más de 50 veces. Pero ya hablando en serio, ¿por qué piensas que eres una perdedora? Ella no quería responderlo del todo, ya que da igual cuántas veces lo contara, nadie iba a comprender su situación. Soy una perdedora, es lo que todos dicen. Naruto en ese instante le dio una pequeña sonrisa, para luego disparar su pregunta. Ah, bueno, entonces si todos dicen que 2 más 2 es igual a 5, ¿realmente lo es? Moeji no podía comprender qué era lo que quería decir el rubio, pero siguió escuchándolo. Escucha, lo que quiero decir es que si alguien te dice que eres algo, no significa que realmente lo seas. Además, ellos pueden seguir diciendo que eres una perdedora cuantas veces quieran, pero tarde o temprano, todos se callarán la boca cuando vean lo fuerte que te habrás puesto con el entrenamiento. Naruto pensaba que lo estaba consiguiendo, había pasado mucho tiempo desde la última vez que intentó animar a alguien, pero este no sería el caso, ya que ella negó con su cabeza. Eso no va a servir. Ya lo intenté antes, entrenaba para mejorar, pero... Es imposible, no he mejorado en nada. Por un momento, el rubio había visto como la Loli había dicho algo que no sabía, pero dejó que siguiera hablando, cuando notó que sus ojos comenzaron a lagrimear. No importa cuántas veces entrene, nunca consigo mejorar. Por favor, Moeji, no tienes que exagerar, no puedes ser tan mala si dices que has entrenado antes. Apuesto que eres más fuerte antes de que comenzaras tu entrenamiento. Naruto volvió a intentar animarla, pero lo único que hizo fue hacerla enfurecer. Tú no lo entiendes. Mis padres ni siquiera me toman en serio. Los únicos que me hablan en la academia son Udon y Konohamaru, porque soy la peor de la clase. Y como era de esperarse, la niña comenzó a llorar. No sé hacer nada bien y por eso todos se burlan de mí. Soy una perdedora y eso nunca va a cambiar. Naruto en ese momento supo que no había más remedio que dejar que siguiera llorando, él sabía perfectamente que tenía que dejar que se desahogara, pero recordó que no tenía mucho tiempo para que Iruka supiera que fue engañado. Tras unos minutos para notar que Moeji se calmaba, el rubio, tras soltar un suspiro, se sentó al lado de ella. ¿Sabes? No somos tan diferentes. Digo, yo también fui el peor de la clase. También nadie me hablaba, pero ese era por otro motivo. Moeji no podía creer lo que él estaba diciendo, simplemente no tenía sentido que alguien con muchas habilidades, pudiera ser un perdedor. Es mentira. No pudiste haber sido el peor de tu clase, Konohamaru dijo que venciste a Ebisu. Naruto simplemente se rió un poco tras el comentario, ya que no había vencido del todo a un Jounin. Sí, bueno, pero digamos que hice trampa. Si Ebisu hubiera sabido lo que iba a hacer, me habría dado una paliza. Pero de que gané, gané. Ella no podía opinar mucho sobre su pelea, ya que nunca la vio, pero lo que sí podía hacer, era seguir juzgando su versión de la historia. Moeji, sé cómo te sientes. Y no lo digo para aparentar que lo sé todo. Sé cómo se siente cuando nadie toma en cuenta tus ideas. Sé lo que se siente ser la burla de todos. Como dije antes, no somos muy diferentes. Durante toda mi vida, he sido tratado como una basura. Puede que tus padres no te hagan mucho caso, pero al menos tienes padres. Ahora mismo, tienes amigos, yo en esa época, apenas estaba teniendo uno, y no era muy agradable como que digamos, siempre se molestaba por lo que le hacía.
El caso es que en este momento sigues siendo joven, tu vida en este momento puede que sea una porquería, pero no quiere decir que vaya a mejorar. Solo mírame, fui el peor de la clase hace más de un mes, y podría apostarte que en este momento, soy más fuerte que el mejor de la generación. Cuando salí de la academia, aparte de los Ichiraku, solo tenía un amigo. Pero ahora mismo tengo más amigos. Incluso, ahora mismo tengo a 3 niños que confían en mí para hacerlos más fuertes. Y lo mejor de todo, es que siento como si alguien me estuviera observando, cientos de ojos observando mi progreso, como si fuera el protagonista de una novela. Sé que la vida puede ser a veces injusta, pero, siempre hay que tomarlo como un desafío. El universo a veces puede ser un desgraciado, pero eso no significa que sea así todo el tiempo. Naruto, al ver que la Loli había parado de llorar, sacó un pañuelo de su bolsillo, para limpiar su cara llena de lágrimas. Ella simplemente se quedó en silencio, porque no sabía qué decir. Por favor, deja de pensar que eres una perdedora. Una perdedora hubiera abandonado el entrenamiento el primer día. El rubio, tras terminar de limpiar su cara, ella rápidamente apartó la vista. Yo iba a irme. Yo pensaba que estabas burlándote de nosotros al querer que mantuviéramos una transformación por 3 horas. Naruto simplemente se limitó a reírse un poco al ver que no habían notado cuál era el objetivo del entrenamiento. Veo que no entendiste de qué trataba el entrenamiento. Te explico, les estoy enseñando a que usen una cantidad mínima de chakra para que puedan mantener su transformación. Al saber cuánto es el mínimo, podrán manejar mejor su chakra. Lo único que les estoy enseñando, es a cómo optimizar sus recursos. Moeji no se había sorprendido un poco al escuchar el secreto de dicho entrenamiento. Si hubiera sabido que tenía que haber usado muy poco chakra, hubiera mantenido por más tiempo su transformación. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué decidiste entrenarnos cuando dijiste que estabas ocupado? Cualquiera fuera dicho que no. Era una pregunta que Moeji se estuvo preguntando desde que comenzó el entrenamiento. No podía entender cómo era que alguien tenía el lujo de entrenar a los niños, sabiendo que dicha persona podría estar ocupada haciendo misiones ninja. Naruto, en cambio, era una pregunta que no podía responder del todo, ya que simplemente había aceptado porque le habían dicho por favor. Bueno, digamos que mis pequeños amiguitos me estaban pidiendo ayuda y yo simplemente dije que sí. ¿Amigos?, preguntó Moeji confundida. A lo que Naruto, con una pequeña sonrisa, le dio su respuesta. Sí, amigos. Digamos que aparte de mi compañera de equipo, ustedes han sido los únicos nuevos amigos que he conseguido, y para mí, los amigos son importantes, aunque haya gente que diga que no existan. Además, acepté entrenarlos a ustedes porque no podía decirle que no a una chica linda. Moeji en ese momento, se había sonrojado un poco al recordar lo que había sucedido ayer en el puesto de ramen, cuando el rubio la había abrazado. Pero antes de que ella pudiera decirle algo, para el rubio, los recuerdos del clon que se había transformado en el Hokage, le habían llegado de golpe. Al parecer ya estás mejor. ¿Nos vamos? Iruka está volviendo. Moeji, en cambio, no estaba muy segura de escaparse de la academia. Pero, estoy castigada, no puedo salir. Iruka-sensei se enojaría si ve que me escape del castigo. El rubio no hizo más que reírse un poco tras sus palabras, y al cabo de unos segundos, él creó un clon de sombras, y como era de esperarse, el clon se había transformado en Moeji. No es la primera vez que me castigan. Mi clon recibirá lo que queda de castigo mientras huimos. Naruto en ese momento salió por la ventana abierta, y tras salir, extendió su brazo. Estando afuera, se dio la vuelta para extender su brazo de nuevo hacia Moeji. ¿Se seguro que no estaremos en problemas? Ella seguía preocupada por lo que fuese a suceder, pero al ver que el rubio solo le respondía con una sonrisa, era señal de que estaba muy seguro de sí mismo, y sin pensarlo demasiado, decidió salir por la ventana. Habían tenido mucha suerte, ya que justo en ese momento, Iruka había entrado al salón muy molesto. Quien quiera que me haya hecho esa broma, me las pagará. Flashback del clon de hace 10 minutos. Sí, Lord Hokage. ¿Hay algo importante que quisiera decirme? Hemos estado caminando por un largo rato. Iruka estaba confundido sobre lo que estaba ocurriendo. El tercero Hokage se había presentado ante él para decirle algo en privado, pero le había parecido muy extraño ver que se habían apartado demasiado de su salón de clases para tener una simple charla en privado. Sí. Lo que voy a contarte es algo muy importante. Y tienes que prestar mucha atención a lo que voy a decir. Estoy atento, Lord Hokage. Le respondió Iruka asintiendo firmemente. A lo que Sarutobi, con un tono de voz seria, comenzó a hablar lo que tenía que decir. Bien. Quiero que sepas que eres un imbécil cabeza hueca. Y estoy muy seguro que vas a morir virgen con esa actitud. ¿Por qué no le haces un favor al mundo y dejas de actuar como un imbécil? Por cierto, cabeza de piña, para ser un chunin eres un tonto. ¿Que no te diste cuenta que no era el Hokage real? Iruka, tras escuchar las palabras del supuesto Hokage, era de esperarse que se enojara al ver que estaba siendo engañado, pero antes de que él pudiera decirle algo, el falso Hokage desapareció en un humo.
Iruka en ningún momento se había percatado que era un clon de sombras y eso lo hacía enojar demasiado. Él no podía saber quién le había hecho esa broma, ya que conocía a muchos quienes sabían usar el Kage Bunshin no Jutsu, pero lo que sí estaba seguro, era que por la forma en que hablaba, parecía estar enojado con él mismo Iruka. Fin del flashback. Mientras tanto, el rubio junto con Moeji, habían podido escapar con éxito, y tras unos segundos de caminata, ellos ya se encontraban en la entrada de la academia, donde los estaba esperando Konohamaru y Udon. Jefe, eso fue demasiado rápido. Konohamaru en ningún momento había dudado sobre que lograría convencer a Iruka y hacer que liberaran a su compañera. ¿Cómo le hizo para convencer a Iruka-sensei? Preguntó el chico de lentes impresionado. Me da flojera explicarlo ahora, lo contaré después, es una larga historia. El rubio no tenía muchas ganas de dar explicaciones, pero no hubo falta de hacerlo, ya que antes de que él pudiera seguir hablando, Moeji lo interrumpió dando un resumen de lo sucedido. Naruto-sensei hizo un clon, lo transformó en mí y lo usó como mi reemplazo. El rubio no podía quejarse de la explicación, ya que prácticamente había sido el resumen de todo. Bueno, esa es la versión corta. De todas maneras, ya no importa. Bien, vayamos al campo de entrenamiento. Pero antes de que él pudiera dar un paso hacia el frente, fue detenido por los dos niños. Oiga jefe, hay algo que no entendemos. Naruto no sabía qué era lo que iban a preguntarle los niños, así que al tratar de responder rápido, disparó su respuesta con una voz arrogante. Konohamaru, es muy fácil de explicar. Yo soy más guapo que ustedes dos, es así de simple. Pero antes de que el rubio pudiera seguir hablando, fue interrumpido por el chico de lentes. No nos referíamos a eso. Naruto sabía perfectamente que estaban perdiendo el tiempo, pero no podía evitar bromear con los niños. Oh. Vale, entonces. Cuando un padre y una madre se aman mucho, ellos van a la cama para. Tampoco nos referíamos a eso. Gritaron Konohamaru y Udon al mismo tiempo. De acuerdo, jejeje, no es para que me griten. ¿Qué es lo que no entienden? Konohamaru lo observó directamente a los ojos, y luego de unos segundos, disparó su pregunta. Jefe, ¿es cierto que fue el peor de su clase? Dígame que no es cierto. El chico no quería que fuera verdad lo que estaban diciendo de su jefe, pero la dura realidad lo golpeó cuando dio su respuesta. Sí, pero no solo el peor de la clase, posiblemente el peor de esta generación. O eso es lo que dicen todos, ¿por qué lo preguntas? Konohamaru esperaba que dijera algo como, sí, el peor, lo que significa que soy peligroso, pero al ver que el rubio no decía nada más, era el significado de estar diciendo la verdad. ¿De verdad lo estás diciendo en serio? Naruto no le importaba mucho la idea de que todos supieran que había sido terrible en la academia, pero le daba curiosidad saber de dónde lo había escuchado. Sí, es totalmente cierto. Pero, ¿cómo lo sabes? El niño de la bufanda señaló a su compañero de lentes, del cual, inmediatamente dio su respuesta. Es que escuché a mi padre decir que un rubio que era el peor de la generación, había formado un grupo con el último de los Uchiha. Konohamaru no podía creer lo que estaba oyendo, él estaba completamente confundido, si su jefe era el peor de la clase, ¿cómo era posible que fuera tan fuerte? ¿Eso significaba que el mejor de la clase era 100 veces mejor? Esas eran las preguntas que rondaban su mente. Pero la que sí estaba más sorprendida, era Moeji, que al escuchar lo que había dicho su compañero, le hizo pensar que el rubio estaba diciendo la verdad. Entonces, ¿era cierto que eras el peor de tu clase? Naruto simplemente asintió con la cabeza, pero antes de que él pudiera decir algo, Konohamaru lo interrumpió. El chico estaba completamente confundido, no podía entender cómo era posible que el genin más débil, pudiera vencer a un Jounin. No, es imposible, te vi vencer a Ebisu en segundos, no puedes ser el peor de la clase. El chico parecía estar decepcionado de su jefe, pensaba que era el mejor de la generación por haber vencido a un Jounin, pero al parecer, estaba completamente equivocado. Sí, pude vencerlo, pero eso no quita el hecho de que soy el peor de la generación. Udon, por otro lado, quería resolver el enigma, ya que todo le estaba pareciendo demasiado confuso. Pero ¿cómo pudo un genin vencer a un Jounin? Naruto simplemente soltó una sonrisa al ver lo confundido que estaban los niños. A ver niños, respondan a esta pregunta. Si alguien les dice que son unos monos, ¿realmente lo son? Rápidamente le respondió el chico de lentes. La respuesta es muy sencilla, obvio que no lo somos. Los otros dos niños asintieron dándole la razón a su compañero, pero no iba a quitarle su confusión. Listo, ahí tienen la respuesta. Que los demás digan que soy el peor de la clase o de la generación, no significa que realmente lo sea. Que las demás personas digan que soy un perdedor, no significa que no pueda ganar en algo. Que los demás me digan que soy un demonio, no significa que realmente sea uno. ¿Ahora lo están entendiendo? Jefe, no lo entiendo. Si realmente eres fuerte, ¿por qué no eres el mejor de la clase? Tras la pregunta, Naruto tomó una piedra del suelo con su mano. Lo siento. Pero es un secreto rango Z, pero, no tomen esto en cuenta.
He entrenado tanto que ahora mismo no soy para nada el peor de la generación. Acto seguido, apretó su puño con fuerza pulverizando la piedra, dejando que se convierta en arena. Los niños se habían impresionado un poco por la fuerza del rubio, tanto que querían comenzar con el entrenamiento. Jefe, ¿cuánto tiempo te llevó tener esa fuerza? Si te digo la verdad, diría que no me acuerdo. Pero lo que sí estoy seguro, es que soy fuerte. Es una lástima que aún no exista un aparato que pudiera ponerse en la cara a medir el poder de pelea. Jefe, entre tú y ese tal Uchiha, ¿quién ganaría? Naruto simplemente observó a los niños con una sonrisa arrogante. Él tenía pensado decir, yo ganaría sin problemas, pero no sería muy divertido si no tuviera a algunas de sus fanáticas cerca para defenderlo. Lo iba a decir de todas maneras, pero antes de que pudiera decir algo, un grupo de 3 personas pasaron por el lugar. Vamos Tobe, estoy esperando la respuesta. Naruto, al escuchar la voz de su compañero, comenzó a hablar de forma sarcástica. Pues, no lo sé. Es una pregunta muy difícil de responder. ¿Puedo usar el comodín de llamar a un amigo? Sasuke, por otro lado, también le mostró la misma sonrisa arrogante. ¿Acaso tienes miedo de responder? Los niños no sabían qué estaba pasando, tanto que Konohamaru disparó su pregunta. Jefe, ¿quién es él? A lo que Naruto, con una pequeña sonrisa, aprovechó para responder a la pregunta anterior. Ah, pues, él es Sasuke Uchiha, el mejor de la clase a quien puedo vencer usando palabras. El pelinegro no le había gustado su respuesta. Sí, vale que el rubio fuera fuerte, pero no era para decir que fuera tan fuerte como para no mover un dedo. Sí, claro, si quieres podemos averiguarlo ahora mismo. Naruto simplemente se cruzó de brazos mientras hacía una sonrisa, ya que era divertido hacer enojar a su compañero. Quizás más tarde, ahora mismo estoy un poco ocupado. En ese instante, Sasuke hizo una pose de pelea dando a entender que no iba a obtener un no como respuesta. Peleemos ahora mismo. Kakashi no hizo más que suspirar ante la escena. Él iba a decir que no era buena idea pelear enfrente de la academia, pero al percatarse de que había un cuervo en el cielo girando en círculos haciendo su sonido característico, supo que estaba pasando algo. Chicos, tengo algo importante que hacer. Nos vemos mañana. El peliblanco, sin que pudiera escuchar algún tipo de respuesta, desapareció del lugar sin dejar rastro. La pelirosada en ese instante se había preocupado un poco por el Uchiha, ya que al ver que su sensei se había ido, supo que nadie detendría su pelea si lucharan de verdad. Sasuke-kun, ¿estás seguro que quieres pelear contra Naruto? Ella antes ya había visto pelear a los dos en la academia, conociendo lo peligroso que era el rubio en este momento, le preocupaba que pudiera lastimar a Sasuke al no poder controlar su fuerza. Relájate Sakura, deberías estar más preocupada por el Tobe que por mí. Naruto simplemente le dio una sonrisa al ver la arrogancia de su compañero. Él desde un principio sabía cómo controlar a Uchiha a tal punto de hacer que no lo pudiera tocar, pero no lo hacía porque no era divertido. ¿Seguro Sasuke? Debería estar preocupado. Tú deberías estar más preocupado, digo. Le dijiste a Mikoto-chan sobre tú ya sabes quién. El Uchiha en ese momento se había preocupado, no pensó que su compañero pudiera usar esa información como excusa para evitar pelear. ¿Qué? Serás. Eso no se vale. Para la próxima recuérdame nunca volver a contarte un secreto. El rubio se volvió a reír de por la cobardía de su compañero. Sí, Mikoto podría ser expresiva a veces, pero ese no tenía que ser el motivo para que el Uchiha le tuviera miedo. Por favor Sasuke. ¿Cuándo se lo piensas decir? Tobe. Ya conoces a mi madre. Si lo hago, me va a avergonzar delante de Hina. El Uchiha en ese instante se cubrió la boca con sus manos, y rezó para que nadie de los que estuviera presente le hiciera una pregunta por lo que había acabado de decir. Pero fue golpeado por la realidad cuando Sakura quiso curiosear en la conversación. Hina. ¿De qué están hablando? El pelinegro rápidamente giró su cabeza en dirección hacia la pelirosada estando completamente aterrado por la pregunta. Pues, Sasuke no sabía cómo solucionar el pequeño problema que había cometido. Si su compañera supiera de su secreto, había una posibilidad muy grande para que se lo contara a todos. Pero recordó que todo había sido culpa de su compañero. Naruto. Gritó el Uchiha de nuevo dándose la vuelta para ver al rubio, pero se dio cuenta que ya no estaba. Tobe. No te escondas. Konohamaru inmediatamente le señaló una dirección por donde supuestamente se había ido. El jefe se fue en esa dirección. Atrápalo rápido, quiero ver una pelea. El Uchiha, al ver en qué dirección se había ido su objetivo, comenzó a correr en la dirección que le habían señalado. Konohamaru no pensó que su truco haya funcionado tan rápido, le hizo pensar que Sasuke estaba tan enojado que no se había percatado que había sido un truco. ¿En serio funcionó? Al parecer sí estaba enojado. No pensé que este truco fuera funcionado. Sakura no sabía a qué se refería con truco, pero se confundió aún más cuando pudo ver que habían dos Konohamaru. Espera, ¿por qué hay dos de ustedes? Luego de unos segundos al ver que no sentía la presencia de Uchiha, uno de los Konohamaru rápidamente se destransformó revelando a Naruto riéndose.
Jejeje, la transformación es un jutsu muy útil si se usa en momentos indicados. La pelirosada en su mente, se había decepcionado del pelinegro, ya que había caído en un truco simple. ¿En serio Sasuke-kun cayó en un truco tan barato? ¿Cómo es eso posible? Naruto en ese instante se paró enfrente de los niños para darles una lección importante sobre los jutsus. Bien mis queridos estudiantes, que les sirva de lección. No todos los buenos jutsus necesariamente necesitan ser destructivos y gigantescos, incluso los jutsus de menor rango pueden poner en problemas hasta los mismísimos Kage de cada aldea si se usa bien. Sakura hizo una mueca al escuchar esa frase provenir de Naruto. Estudiantes, ¿desde cuándo te autoproclamaste sensei? Konohamaru al percatarse que la pelirosada seguía en el lugar, se dio cuenta que también estaba en el mismo equipo que el del rubio. Jefe, ¿ella también es tu compañera? ¿Es fuerte? A lo que Naruto, sin perder tiempo, le respondió en un tono burlón. No, ella sí es una debilucha. Esas palabras obviamente habían sido percibidas por la chica. ¿Qué dijiste? Preguntó ella con los ojos en blanco por el enojo. Sí, ella era débil físicamente si se le comparaba con sus compañeros, pero eso no quería decir que fuera una completa inútil. Yo. Digo, niños, ella es la hermosa e inteligente Sakura Haruno. Sin ella, mi equipo se vendría abajo. Sakura inmediatamente levantó su puño enojada, ella sabía perfectamente que todo lo que su compañero había dicho, había sido una mentira. Acto seguido el rubio tragó un poco de saliva, para luego dar un paso hacia atrás pensando que podría ser golpeado de nuevo. Pero luego de unos segundos, la pelirosada supo que era un desperdicio, así que desistió la idea de golpearlo. Konohamaru al darse cuenta de su repentino enojo para luego calmarse, supo que había una extraña relación entre los dos. Ah, ya lo entiendo. No hace falta que lo expliquen, ya he visto este comportamiento antes con mis padres. ¿Qué quieres decir con eso? Naruto preguntó completamente confundido. A lo que el chico le respondió con una sonrisa juguetona. Esa chica es tu novia, ¿verdad? Ya he visto esto antes, mi madre siempre se enojaba con mi padre, pero a veces ella admitía que le gustaba estar enojada con él. Sakura no pudo evitar sobresaltarse ante las palabras del niño, si la gente pensara que era novia de Naruto, harían que pensaran mal de ella. ¿Qué? ¿Yo ser novia de él? Ni en 1.000.000 de años. El rubio simplemente se puso detrás de los niños usándolos como escudo, ya que por un momento, él pensó que su compañera lo golpearía por lo que había dicho Konohamaru. No, ella no es mi novia, yo elegiría a alguien más linda. De la nada, un aura asesina rodeó el cuerpo de la pelirosada en cuestión de segundos. Naruto. El rubio sentía el peligro provenir de ella, pero se limitó a reírse un poco de su problema. Jejeje, era una broma. Intentaría salir contigo, pero seamos sinceros, vas a decir no. Además, prefiero que alguien más tenga más suerte que yo. Entiendo jefe, en ese caso, si me permites. En ese instante, Konohamaru se acercó a una enojada Sakura, para entregarle una rosa roja. La ira de ella había disminuido casi por completo, pero era por estar confundida por lo que estaba pasando, ya que era raro que un niño le estuviera dando una rosa como si nada apenas conociéndola. ¿Por qué me das una rosa? A lo que el chico que le había dado la rosa, le respondió con una pequeña sonrisa. Es porque el jefe me dijo que si quería conseguir una novia rápido, tenía que conquistar a la chica más fea. Había sido la respuesta más inesperada que había escuchado de alguien quien le había dado una rosa, pero Sakura al recordar que era estudiante de Naruto, descubrió que todo encajaba. Al tratar de canalizar toda su ira sobre el rubio, se dio cuenta que había desaparecido, pero su ira no se iba del todo, así que con un rápido movimiento, le dejó varios moretones a Konohamaru por haberle dicho fea. Al cabo de algunos segundos, Sakura comenzó a retirarse del lugar, dejando al chico en el suelo completamente adolorido. Los compañeros del niño se habían asustado por lo que había hecho la ira rosada, pero al ver que se estaba yendo, se acercaron para auxiliar a su compañero que estaba aún en el suelo. Oye, Konohamaru, ¿estás bien? Preguntó Udon algo preocupado por su amigo, ya que se pudo ver que la chica la había golpeado muy fuerte. Ay. Yo creo que no es humana. ¿Viste qué grande era su frente? Esa cosa no era normal. Los niños pensaron que sería imposible que la pelirosada pudiera escucharlos, pero lo que no sabían, era que Sakura tenía un super oído cuando se trataba de gente que la molestaba por su frente. Tras haberse detenido por completo, los niños se quedaron viéndola por unos segundos, y al ver que Sakura había girado lentamente su cabeza para verlos, los niños inmediatamente se congelaron del miedo. Y en menos de un segundo, ella comenzó a correr hacia ellos, los niños, que no eran completamente idiotas, comenzaron a huir de la ira rosada. Pasaron unos segundos de persecución, parecía que ella estaba a punto de atraparlos, hasta que los tres niños giraron en una esquina, haciendo que Konohamaru, estando aún asustado, no se percatara de lo que tenía enfrente, haciéndolo chocar contra alguien. ¿Necesitas algo? Preguntó el chico quien había sido atropellado por el niño. No lo siento, yo. Sin que Konohamaru pudiera seguir con su disculpa, fue levantado por la bufanda de su cuello dejando al niño en el aire.
¿Esto te duele, niñito? Volvió a preguntar el chico con diversión en su voz al notar que efectivamente le estaba doliendo. Kankuro, bájalo. Sabes que lo lamentarás después si lo haces. Le habló su rubia acompañante, pero como siempre para ella, Kankuro no le hizo ningún caso. Vamos, Temari, tenemos unos minutos antes de que él llegue, divirtámonos un poco, ¿quieres? El chico que se hacía llamar Kankuro parecía no tener intenciones de bajar al niño, ya que le había dolido el golpe que había recibido del chico. Sakura, al ver que Konohamaru estaba en problemas, trató de ayudarlo, ya que si no hubiera sido por ella, los niños no hubieran corrido. Oye, lo siento. Todo fue mi culpa. ¿De dónde salieron estos chicos? No son de la aldea. Terminó de pensar la peligrosada tratando de averiguar qué hacían estos ninjas en este lugar. Bájame. Decía Konohamaru dando patadas al aire, ya que él estaba notando que le estaba doliendo demasiado la forma en cómo lo estaban ahorcando. Kankuro, en cambio, simplemente se estaba riendo del chico y su pobre forma de escapar. Vaya, veo que eres muy persistente. Pero no por mucho. A este punto, el niño ya se encontraba tratando de respirar. Ya basta. Bájame. Me duele. Los chicos pensaron que la compañera del agresor tuviera la mísera idea de detener a Kankuro, pero al contrario, simplemente se limitó a no meterse en su asunto. ¿Sabes qué? Haz lo que te dé la gana, no voy a meterme en esto. Kankuro estaba feliz por ello, nadie iba a evitar su diversión. Ey, niñito. Ese golpe que me diste el primer lugar, me dolió. ¿No sería buena idea si te devuelvo el dolor que me causaste? Kankuro en ese instante se preparó para darle un puñetazo al niño, todos y en especial Sakura, no sabían cómo ayudar al chico que estaba siendo torturado. Iban a ver en primera fila cómo golpeaban a Konohamaru, pero antes de que el ninja de la arena pudiera dar el primer golpe, el niño gritó por ayuda con todas sus fuerzas. Jefe, ayúdeme. Y en ese mismo instante, Konohamaru había caído al suelo, no porque lo hubiesen golpeado, sino porque Kankuro lo había soltado de forma repentina, por una piedra que lo había golpeado en la mano. Oye. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Decía una voz que había aparecido de la nada. Todos los que estaban presentes, observaron la dirección de donde provenía aquella voz, y tras verlo, pudieron notar que había un chico rubio sobre la rama de un árbol. Oh, genial, otro que vino a fastidiar. ¿Quién te crees que eres? Preguntó Kankuro molesto. A lo que Naruto simplemente le respondió con una voz seria. Pues no sé, el Chapulín Colorado. Mi nombre no debería importarte. Tras terminar su oración, procedió a saltar de la rama del árbol, para aterrizar enfrente de los niños. ¿En serio eres tan patético como para querer golpear a un niño? Bueno, es de esperarse de alguien que se pinta como un payaso. Naruto simplemente lo siguió observando directamente a los ojos sin cambiar su expresión seria. A lo que Kankuro inmediatamente le contestó un poco molesto. No soy un payaso, es pintura de guerra. El rubio, en cambio, le daba igual qué nombre le pusiese, para él seguía siendo igual. Pintura de guerra, maquillaje, ¿cuál es la diferencia? Te sigues viendo igual que un payaso. Ni siquiera habían pasado 5 minutos, y Kankuro ya le había caído mal el rubio, ya le había caído mal desde que le había tirado la piedra, pero su odio hacia el rubio había aumentado con ese comentario. Ya estás comenzando a molestarme. Apuesto que eres uno de esos chicos que solo hablan. Y con un rápido movimiento, el ninja de la arena se quitó el maniquí vendado que tenía en la espalda, para apoyarlo contra el suelo. Naruto por otro lado no hizo más que reírse de las palabras de chico, ya que no había sido, y ni será, la primera vez que lo amenazan. Eres gracioso. Con gusto lucharía contigo, pero... ¿Tu compañero estaría de acuerdo con esta pelea? Temari simplemente se limitó a suspirar antes las palabras del chico. A mí me da igual, si Kankuro te mata, será porque tú tomaste tu decisión. A la rubia no parecía importarle mucho lo que le pudiera sucederle a los dos, para ella, Naruto parecía ser un fanfarrón, pero su percepción sobre él cambió cuando volvió a soltar una pequeña sonrisa. No me refería a ti. Me refería al otro chico que está en el árbol. En ese instante, el equipo de la arena se había confundido por las palabras del rubio, pero al fijarse un poco al árbol donde el chico había estado antes, se dieron cuenta que estaba otra persona. Persona que ellos sabían perfectamente quién era un chico pelirrojo, del cual estaba de cabeza gracias a la rama de un árbol. Nadie, absolutamente nadie se había percatado de su presencia, era como si había aparecido de la nada. Ah, hola Gaara. Decía Kankuro con una sonrisa nerviosa. A lo que el pelirrojo, con su voz fría y sin emociones, le hizo una pregunta a su compañero. ¿Qué crees que estás a punto de hacer? ¿Acaso olvidaste la razón del por qué estamos aquí? Kankuro en ese momento se había puesto más nervioso de lo normal. Ah, no lo sé, pero es que ellos nos retaron. Ellos empezaron esto, en serio, yo no suelo. Justo en ese momento, su compañero lo interrumpió. Cállate. O te mato. El chico pelirrojo parecía ser alguien sumamente peligroso, ya que para hacer que Kankuro se pusiera completamente nervioso con solo su presencia, tenía que ser un verdadero monstruo.
Ay, claro, me salí de control, no lo lamento Gaara, perdóname, de verdad lo siento. En ese momento, el pelirrojo desapareció en granos de arena, para luego aparecer delante de sus compañeros de la misma manera con la que desapareció. Me disculpó por los problemas causados. A lo que Temari, aún estando nerviosa, le habló a su compañero pelirrojo para que se calmara de una vez. No te preocupes hermanito, nadie importante salió herido. ¿Nadie salió herido? ¿Qué hay de mi mano? Preguntó Kankuro algo molesto. A lo que Naruto le respondió con una sonrisa arrogante. Ella dijo, nadie importante. El ninja de la arena dio un paso hacia adelante para confrontar al rubio, pero se detuvo sabiendo que tenía que seguir las órdenes de Gaara. En cambio el pelirrojo, no podía dejar de pensar sobre lo que había hecho Naruto. Este chico detectó mi presencia antes de que me acercara. Posiblemente sea un simple ninja sensor, porque no parece muy fuerte. Tanto Naruto como Gaara se miraron fijamente a los ojos, las ansias de sed de sangre del pelirrojo se podían notar en sus pupilas, en cambio para el rubio, era como un arco iris de emociones, sentía felicidad, miedo, angustia, ira, soledad, todas las emociones juntas en un mismo ser, como si estuvieran peleando para tener el control de su cuerpo, o eso era lo que Gaara estaba pensando, hasta que Naruto le dio una pequeña sonrisa sin siquiera decir nada. Es todo, vámonos. Le dijo Gaara aún con su tono de voz frío. Y sin tener muchas opciones, los compañeros de Gaara tuvieron que seguirlo, pero antes de que ellos se alejaran, Sakura disparó su pregunta sobre qué hacían en la aldea. Oigan, esperen, ¿por qué? Pero antes de que ella pudiera seguir hablando, el rubio la interrumpió poniéndose enfrente de ella con una mirada aún más seria. Yo que tú no le hablaría a esos chicos. Y en especial al de pelirrojo. Habló en serio. Los tres ninjas de la arena ya se habían ido al ver que el rubio había detenido a su compañera, no era porque les tuvieran miedo, era porque no querían desobedecer ninguna orden de Gaara. Naruto soltó un suspiro de alivio al ver que se habían ido. Se fueron. No había sentido tanta presión desde la tierra de las olas desde que peleé contra Aku. El rubio ya había vuelto a la normalidad después de que habían amenazado a su alumno. Sakura en cambio, estaba un poco molesta por su compañera por haber dejado que los ninjas de la arena se escapasen como si nada. Oye, ¿por qué no me dejaste hablarles? Tenía muchas preguntas que hacerles, ellos no eran de la aldea. Naruto no hizo más que limitarse a responder su pregunta, no tenía ningún derecho de que le respondieran su pregunta por no haber ayudado a Konohamaru, pero el simple hecho de calmarla su rápido, era mejor que nada. Te diré el resumen del por qué están aquí. Ellos vienen por los exámenes Chunin. ¿Cómo lo sé? Digamos que sé muchas cosas. ¿Exámenes Chunin? Volvió a preguntar la pelirrosada. A lo que Naruto simplemente la ignoró para ver directamente al chico que había sido ahorcado. ¿Te encuentras bien con Konohamaru? Lo siento por no haber actuado antes, es que quería comprobar una cosa. El chico estaba feliz, pero al mismo tiempo estaba lagrimeando por los ojos. No importa jefe, al menos no fue nada grave. Moeji con corazones en los ojos, estaba impresionada por la actuación del rubio. Por un segundo pensé que Konohamaru estaba perdido, menos mal que Naruto-sensei estaba cerca para solucionar este problema. Udon en cambio, estaba anotando en su libreta todo lo que estaba aprendiendo de su sensei. Llegar al último segundo, mantener la calma, burlarse del enemigo. El rubio simplemente soltó un suspiro aliviado al ver que los niños estaban bien, había llegado un poco antes, pero antes tenía que comprobar algo. Sakura en su mente estaba un poco confundida sobre el comportamiento de su compañero, ya que no era normal en él. ¿Desde cuando Naruto se volvió cariñoso? Por lo general, se burla de todo el mundo todo el tiempo. Luego de unos segundos, de que todo se calmara, el rubio volvió a hablar. Bueno, al parecer todo está bien. Supongo que cuando tengan un mejor control de chakra, tendré que enseñarles un jutsu de escape en casos de emergencia. Pero por ahora, tendrán que seguir con su entrenamiento de mantener una transformación. Tras terminar su oración, los niños asintieron felices. Oye Sakura. Decía el rubio sin mirarla a los ojos. La pelirrosada al escuchar su nombre, le prestó atención a su compañero, pero antes de que ella pudiera emitir un sonido, el rubio siguió con su frase como si nada. ¿Sabes? Por un momento pensé que ibas a hacer algo. Pero al parecer, me has decepcionado. Sakura en ese momento se sentía culpable al saber que era lo que estaba hablando su compañero. Ella simplemente se había quedado sin hacer nada para ver cómo iban a golpear al niño, ella simplemente no se sentía fuerte, no podía dejar de pensar que siempre seguirá siendo la damisela en peligro. Al día siguiente. Había pasado un día desde lo ocurrido, todos los miembros del equipo 7 se encontraban en el lugar de siempre esperando a que apareciera Kakashi, y como era de esperarse, el peliblanco se había retrasado otra vez. Porque siempre es lo mismo. Nos da una hora acordada, para luego tener que esperarlo por horas. Sakura estaba enojada, ya estaba harta por tener que esperar, y hacerla perder el tiempo. Sasuke incluso estaba de acuerdo con su compañera, ya que esto era pasarse de la raya. Esta será la última vez que yo llegue a tiempo.
Volviendo a la pelirosada, ella en ese instante, comenzó a golpear el aire imaginando que estaba golpeando la cara de Kakashi. Con todo el tiempo perdido, pude haberme secado el cabello. Jejeje, les dije que Kakashi siempre llega tarde. Naruto en cambio, no pudo evitar reírse por la quejadera de sus compañeros, él había previsto que Kakashi llegaría aún más tarde como siempre, así que usó su plan de respaldo. Tobe, ¿de qué te ríes? Tú también estás aquí esperando como nosotros. Naruto simplemente le respondió con una sonrisa. ¿De qué estás hablando? Yo solo soy un clon. Ni creas que voy a quedarme aquí a perder el tiempo esperando a Kakashi. Deberían aprender el Kage Bunshin, se ahorrarían muchos problemas con Kakashi con este jutsu. En ese instante Sasuke supo que sería una buena idea, ya no solo se ahorraría el tiempo en hacer misiones aburridas, sino que también dejaría de perder el tiempo en esperar a su sensei. De hecho es buena idea, Tobe, enséñame ese jutsu. No quiero tener que volver a esperar de nuevo al sensei durante horas. Sakura en ese momento comenzó a fantasear sobre una multitud de Sasukes dándole una rosa, invitándola a salir, cargándola entre sus brazos. Para ella, era un sueño que podría hacerse realidad. Si Sasuke-kun aprendiera ese jutsu, serían muchos Sasukes. Para ella, era un sueño que podría hacerse realidad, pero fueron cortados de golpe al notar que Kakashi había llegado. Hola. Disculpen el retraso, es que me perdí en el sendero de la vida. Sí, cómo no. Le gritaron Sasuke y Sakura al mismo tiempo. Naruto simplemente observó de manera aburrida las palabras que había dicho el peliblanco. ¿No tienes algo nuevo? Digo, ya van como 17 veces que dices la misma excusa. En ese instante, Kakashi le entregó una hoja a cada uno de sus estudiantes, y antes de que ellos preguntaran sobre qué se trataba, el peliblanco siguió con su explicación. Es curioso, hoy realmente me retrasé para darles esto. Sé que esto es algo repentino pero, los recomendé para los exámenes Chunin. A los 3. Estas son sus solicitudes. ¿Solicitudes para los exámenes Chunin? Preguntó la pelirosada con algo de curiosidad. Anteriormente había escuchado que se estaban llevando a cabo los exámenes Chunin gracias a lo que había dicho Naruto. Pero ella no pensaba que participarían en ese examen apenas teniendo un mes de haber salido de la academia. Sí, solicitudes. Todo esto es voluntario, depende de cada uno de ustedes, si no se sienten listos, pueden esperar para el próximo año. Sasuke por otro lado estaba muy emocionado al escuchar la noticia sobre que harían el examen Chunin. Oh sí. Estoy listo para un desafío más difícil. El rubio en cambio, no estaba impresionado del todo, ya que había visto venir la expresión de Uchiha. Vaya, Sasuke emocionado por querer hacer el examen Chunin. ¿Por qué no me sorprende? El pelinegro se sentía totalmente energizado por la noticia, ya que desde un principio quería seguir haciéndose más fuerte. ¿Es un chiste? Estoy emocionado, podré probar todas mis habilidades al 100%. Solo es cuestión de tiempo para que mi sueño se haga realidad. En cambio, el rubio en su mente se encontraba un poco confundido por haber escuchado la palabra sueño, había recordado que el Uchiha tenía una meta a que cumplir, pero nunca lo había dicho. ¿Un sueño? Ahora que lo recuerdo, había mencionado eso antes. Tal vez su sueño sea ser más fuerte que Itachi. Tendría sentido, porque dijo que era un secreto, tal vez fue para no decir su nombre. Pobre Sasuke, no sabe que superar a ese tipo es medio imposible. Luego de unos segundos, Kakashi siguió hablando al ver que estaban dispuestos a entrar en el examen. El que quiera presentar los exámenes, firme la solicitud y vaya al salón 301 en la academia a las 3 de la tarde dentro de 5 días. Es todo, ahora mismo tienen el día libre, ya que no hay misiones por hoy. Pueden retirarse. Tras terminar su oración, Kakashi desapareció del lugar. Naruto en cambio, estaba completamente feliz al ver que no tenían que hacer misiones aburridas, los exámenes Chunin iban a comenzar en unos días, tenían que comenzar a entrenar en ese momento, pero Naruto como siempre, quería comer primero. Oh sí, hoy no hay misiones basura, esto merita una celebración. Propondría ir a comer ramen, pero por hoy preferiría comer otra cosa, el ramen ya me está cansando un poco, ¿qué sugieren ustedes? Tobe, deberíamos comenzar a entrenar de inmediato, no sabemos qué tan fuertes serán nuestros oponentes. Sasuke tenía razón en una cosa, y era que posiblemente habrían personas más fuertes que ellos, el Uchiha había propuesto comenzar un entrenamiento los tres juntos, pero antes de que él pudiera decir algo, su estómago rugió de hambre haciendo que se apenara en el proceso. Pensándolo bien, estaría bien celebrar, no todos los días tenemos solicitudes para subir de rango. Tanto Sakura como Naruto, se rieron de su compañero por haber cambiado de opinión tan rápido. Luego de unos minutos de conversación, decidieron que era bueno comenzar un entrenamiento los tres juntos después del almuerzo cuyo Uchiha no iba a estar por asuntos personales. Chicos, los veré más tarde en el campo de entrenamiento. Sé que puede sonar raro, pero necesito darle esta noticia a mi madre, esa fue una promesa que le hice cuando era más pequeño. Apuesto que se quedará sorprendida cuando vea que haré el examen Chunin a un mes de graduarme de la academia. En ese instante, el pelinegro comenzó a correr.
Pueden empezar sin mí si llego tarde. Sus compañeros simplemente se despidieron agitando su mano, haciendo que se quedaran los dos solos. Bueno, Sakura, supongo que estás sola. Ya sabes, porque soy un clon y bla bla bla. Por cierto, te daré un consejo: cuando estemos en el campo, no te pongas a babear por Sasuke durante el entrenamiento. ¿Qué quieres decir con eso? Ella le preguntó enojada. A lo que el rubio le respondió con un simple suspiro. Por favor, Sakura, no es un secreto que estás enamorada entre comillas de Luchia. Bueno, también Ino, y el 90% de las chicas de nuestra edad de toda la aldea. El caso es que, lamento informarte que Sasuke no está interesado en nadie en este momento. La pelirosada, por otro lado, no le estaba creyendo ninguna palabra. Puede que el rubio conociese mejor a Sasuke, pero ella no iba a creerle del todo. Sí, claro, ¿acaso sabes cómo piensa Sasuke-kun? Naruto en ese instante se puso un poco serio. No le gustaba que su compañera aún tuviera intenciones de querer conquistar a Luchia. Él tenía pensado revelar el secreto de Sasuke sobre que ya tenía una novia, para que Sakura ya no anduviera tras de él, para que comenzara a hacerse más fuerte, pero había prometido mantenerlo en secreto. Sakura, esto no hace falta explicarlo, pero, ¿quién de nosotros ha estado más tiempo conociendo a Sasuke? ¿Quién de nosotros dos ha hablado con su madre? Conozco a Sasuke lo suficiente como para decir que primero quiere cumplir su sueño antes de comenzar a tener una relación. No me malinterpretes, Sasuke no es homosexual ni nada, solo que al estar agobiado de tantas chicas acosándolo, que ya se está comenzando a hartar. Por eso te recomiendo que mejor uses ese tiempo para empezar a entrenar de verdad, y lo digo porque ahora mismo eres una debilucha. Justo en ese momento, la pelirosada había recordado lo sucedido ayer con los ninjas de la arena. Ella había estado tan indefensa que no pudo siquiera hacerse frente a los ninjas para salvar al niño que estaba en problemas. Pero antes de que Sakura tuviera la idea de hacer una excusa por sus actos, el rubio cambió su expresión seria a una relajada, del cual le estaba dando una pequeña sonrisa. Yo solo quiero que te hagas más fuerte para que no tengas que depender de nosotros, y sé que puedes hacerlo, solo necesitas tener un poco más de determinación. Y tras decir aquellas palabras, Naruto se dio la vuelta para tratar de irse, pero al cabo de unos pasos, se detuvo para decir sus últimas palabras. Si quieres una motivación para querer hacerte más fuerte, solo puedo decirte que a Sasuke le gustan las chicas fuertes. Justo en ese instante, el rubio se fue corriendo del lugar dejando a una Sakura muy pensativa sobre lo que dijo su compañero. Ella en el fondo, le había dolido un poco sus palabras, le había dolido porque fue verdad lo que había dicho Naruto. ¿O simplemente le dolía saber que el chico que era considerado un inútil lo estaba sermoneando? Esas eran las preguntas que rondaban por su cabeza buscando alguna explicación. Maldita sea. ¿Cómo es que pasó de ser el peor de la clase a ser incluso más fuerte que Sasuke? Aún así, tiene mucha razón, soy una hormiga comparado con ellos. Esto debió ser un error. No sé por qué Kakashi me recomendó para los exámenes Chunin, yo no he hecho nada cuando estábamos en peligro. Sakura no estaba muy segura si ir a entrenar con sus compañeros, en otras palabras, ella sentía que no iba a aportar nada en el dichoso entrenamiento, porque sentía que no era más que una mísera carga para el equipo. Pero la pelirosada sabía que no podía defraudar al equipo. Sí, ella era débil, pero eso no iba a significar que no pudiera hacerse más fuerte. Mientras tanto, con el Naruto original, él se encontraba en el parque sentado en el suelo más que nada observando el lugar vacío. No había nadie por una simple razón, y era que tanto los adultos como niños, se encontrarían en sus respectivos hogares o trabajos. Naruto estaba totalmente tranquilo sin ningún tipo de molestias, o eso era lo que él pensaba hasta que alguien le gritó atrás de su espalda. Ataque sorpresa, Aya. Gritó Konohamaru blandiendo una espada de bambú. El chico pensaba que tenía su jefe completamente acorralado, él quería saber qué tan fuerte se había hecho, por eso fue a atacarlo. Naruto al notar al chico, no hizo más que suspirar ante su ataque, y menos de un segundo, el rubio, aún sin despegarse del suelo, detuvo el golpe de la espada de bambú usando más que sus manos sin siquiera mirarlo. Konohamaru. Decir ataque sorpresa mientras gritas lo no hace un ataque sorpresa. El chico por otro lado, no se había impresionado para nada al ver que Naruto había detenido su ataque como si nada. Diablos jefe, pensé que podría golpearte con la guardia baja. Bueno, pudiste evadir mi ataque, pero... ¿acaso podrás con el siguiente? En ese instante, tanto Udon como Moeji salieron de los arbustos dispuestos a atacar también al rubio. Ellos en vez de llevar una espada de bambú como Konohamaru, ambos llevaban globos con agua. Y sin que hubiera tiempo para responder, ambos niños lanzaron su ataque contra el rubio. Naruto en ese momento, no hizo más que soltar una pequeña sonrisa, para luego hacer su movimiento. Los globos iban tan rápido que pensaron que iban a dar con el objetivo, pero, ese no fue el caso, ya que por alguna extraña razón que los niños no comprendían, Konohamaru había sido el que había recibido todo el ataque empapándolo en el proceso. El rubio había desaparecido enfrente del joven Sarutobi, él no sabía dónde estaba su jefe, pero quedó sorprendido cuando se dio cuenta que Naruto estaba detrás de él. Mala jugada Konohamaru.
Decir que tenías otro ataque sorpresa, me hizo pensar rápido para esquivarlo. Y decían que el jutsu de sustitución era un mal jutsu. Naruto no había esperado un ataque sorpresa de los niños, pero debía admitir que su ataque estaba bien coordinado, lo malo era que no eran tan rápidos y que también hicieron demasiado ruido arruinando lo que vendría a ser un ataque sorpresa. Por cierto niños, ¿por qué me atacaron? A lo que el chico de lentes le respondió casi de inmediato. Lo siento Naruto, lo que pasa es que eso de mantener una transformación es muy aburrido, eso lo podemos hacer en casa. Por eso planeamos un ataque sorpresa para que viera que somos capaces de hacer algo más que eso. Pero si no fuera por los gritos de Konohamaru. En ese instante, el chico mencionado se enojó por el comentario de su compañero. No es mi culpa, el jefe es demasiado rápido, aunque no hubiera gritado, él hubiera visto el ataque. Los niños en ese momento comenzaron a pelear entre sí, a lo que Naruto, como era de esperarse, los regañó a ambos sabiendo que había dicho que no quería peleas. Niños, ¿acaso hablo inglés? ¿Qué he dicho sobre pelear? Naruto estaba tan distraído separando a sus dos estudiantes, que no se dio cuenta que un ninja misterioso apareció detrás de Moegi. Ya para cuando se había dado cuenta de su presencia, el ninja misterioso tomó a la niña y se alejó varios metros del grupo. ¡Auxilio! Gritó Moegi muy asustada al ver que tenía un kunai cerca de sus ojos. Con la distancia que había tomado el ninja misterioso, pensó que estaba a una distancia segura, pero estaba completamente equivocado cuando de los árboles cercanos, salieron 3 clones de Naruto, del cual 2 de ellos lo inmovilizaron tomándolo de los brazos. ¿Qué? ¿De dónde salieron? Aprovechando la distracción, el tercer clon de Naruto salvó a Moegi. Sí, había sido un movimiento muy arriesgado sabiendo que la niña era su prisionera, pero el rubio estaba dispuesto a utilizar su máxima velocidad con el fin de salvar a la Loli. Al momento de saber que Moegi estaba a salvo, la expresión de Naruto cambió a una completamente enojada. A ver. Yo soy el que hace las preguntas aquí. Ahora respóndeme. ¿Por qué un pedazo de mierda como tú amenazó a una niña de esa manera? El ninja misterioso no hizo más que forcejear para intentar liberarse, pero se le estaba siendo imposible, ya que los clones estaban utilizando toda su fuerza para detenerlo. Suéltenme. ¿Soltarte? No estás en posición para exigir algo en este momento. Pero no importa, no me respondas si quieres, de todas maneras, cavaste tu tumba en el momento en el que quisiste hacerle daño a mi pequeña Loli. Naruto quería acabar con esto rápido, pero no podía matar al ninja desconocido usando su kunai enfrente de los niños, ya que no quería que vieran su lado más sádico. Así que al cabo de unos segundos, decidió utilizar el jutsu que podía matarlo sin hacer que soltara sangre. El ninja misterioso no sabía realmente lo que estaba pasando, pero al ver que Naruto estaba juntando sus manos para algo, supo en ese momento que no iba a ser algo bueno. No me malinterpretes, pero ya estoy harto de que imbéciles como tú, siempre me ataquen sin avisar cuando estoy relajado. Te iba a lastimar un poco para luego liberarte, pero fuiste por los niños en vez de mí, eso sin duda no te lo puedo perdonar. Y tras decir su frase, una esfera de chakra apareció en la palma de sus manos. No era una esfera al completo, sino que era un conjunto de anillos que giraban en todas las direcciones haciendo la ilusión de formar una esfera. El rubio extendió sus manos hacia el frente lanzando una esfera de chakra, pero justo en ese segundo, los recuerdos del clon que había estado con el equipo 7, hicieron que se desconcentrara haciendo que su técnica perdiera potencia. El ninja misterioso trató de moverse lo más que podía para evitar el ataque, pero los clones del rubio estaban evitando que se moviera, haciendo que el ninja desconocido gritara justo antes de que la técnica impactara en su cuerpo. Hubo una pequeña explosión del cual le llegaron los recuerdos de los clones que habían estado inmovilizando al ninja misterioso. Al cabo de unos segundos para que el humo se disipara, el rubio fue a revisar el lugar donde había sido el impacto de su ataque. Pero para su sorpresa, no había rastro de nada, era de suponer que los clones no sobrevivirían al ataque, pero era demasiado extraño no ver el cuerpo del ninja desconocido suponiendo que había muerto. Mierda, se escapó. Si no hubiera sido por culpa del clon, no me hubiera desconcentrado al último segundo. Bueno, no importa, con eso se lo pensara 3 veces antes de volver a atacar. Tendré que informarle esto al viejo. Aunque, si se lo digo, me va a preguntar cómo fue que lo derroté. Pensándolo bien, no creo que sea buena idea decírselo. Naruto estaba muy pensativo sobre quién había sido ese ninja que los había atacado, aunque no podía dejar de pensar que había hecho algo malo. Luego de unos segundos, decidió que no era muy importante, haciendo que volviera a comprobar el estado de los niños. Se podría decir que estaban bien, ya que el miembro del equipo más imperativo, estaba brutalmente impresionado por el poder destructivo que había generado esa pequeña esfera de chakra. Jefe, eso fue increíble. Hiciste desaparecer a ese ninja con un solo ataque. Por favor, enséñame ese jutsu. Naruto simplemente soltó otro suspiro al ver que ya nadie estaba en peligro. Konohamaru. Necesitas tener algo de control de chakra si quieres utilizar este jutsu, aunque ya será con el tiempo. Pero bueno, eso no importa en este momento, ¿estás bien Moegi? A lo que la niña le respondió con una sonrisa.
Sí, no te preocupes, estoy bien. Pero, ¿qué quiso decir con mi pequeña Loli? Moeji y sus compañeros no comprendían qué quiso decir con esa última frase. Pues, ¿cómo se los explico? Naruto estaba un poco nervioso porque no quería responderles, porque no quería tener que hacer una explicación de 3 horas sobre el término Loli. Pero tras recordar los recuerdos que había recibido del clon justo antes de lanzar su Hadouken sobre el ninja desconocido, pudo cambiar de tema. Óiganme niños, ¿ya sabían que voy a hacer el examen Chunin? Jejeje. Mientras tanto, en la entrada del hospital, Iruka se entraba caminando muy lastimado por el plan que se le había ido de las manos. ¿Qué diablos fue ese jutsu? Me dejó completamente lastimado. Creo que fue una mala idea tratar de hacerle una prueba a Naruto sobre si era digno de ir a los exámenes Chunin recordando lo que había hecho con Mizuki. Tendré que informarle al Hokage la próxima vez. Y tras decir aquellas palabras, Iruka cayó al suelo inconsciente. Fin del capítulo. Próximamente en una perspectiva diferente. Oh sí. Al fin de tanta espera, los exámenes Chunin. No me acuerdo del todo lo que ocurrió, pero tengo suerte de tener casi todo lo recordado en mi lista. ¿Pero qué diablos? Ay no, es ella. Incluso está el estúpido de Rock Lee que me hace recordar demasiado Gai. Oye Sasuke, no tenemos tiempo que perder, pelea contra ese cabeza de tazón más tarde. Bien, no me hagas caso. Pierde rápido para que podamos llegar al salón a tiempo. No puede ser, justo con quien no quería ver ni oír. Me voy de aquí, no quiero ni mirar a ese maldito desgraciado. Genial, está Kabuto. Me pregunto cuánta información sabrá sobre mí. ¿Una misión rango S completada? ¿De qué hablan? Yo nunca he completado una misión rango S. Espera, no, es imposible, esto se suponía que era un secreto. ¿Cómo es que tiene ese tipo de información? Capítulo 18. Ex secreto rango Z, Kabuto, me las vas a pagar si te encuentro en el bosque.